Hola, muy ¿Cómo ¿Qué les buenas tal? va? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuánta gente conocida por estos barrios? Hola, ¿Cómo les va? hola, ¿qué tal? Qué Bien, bueno bien. verlos, qué bueno verlas. Bueno, aquí se van sumando, se van encendiendo las cámaras. Bueno, ¿están con energía? 9 de Sí. octubre, ¿tienen fuerza todavía? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Más o menos. Hoy cansada. Un día largo, mis jueves son largos, por eso. Arranco tempranito y se hace largo. Bueno, estamos contando los minutos para que empiece el feriado y este sincrónico lo lentificó ese feriado, el inicio del feriado, ¿no? Pero bueno, ya llega, ya llega. Eh, bueno, vamos a comenzar con este taller de codiseño. Es el anteúltimo seminario que ustedes cursan, ya les queda este y el próximo eh, que un poco estas dos últimas instancias de la especialización van a ir buscando integración, van a ir buscando articulación con todo lo que vienen haciendo en Mm. la especialización y obviamente con la experiencia que ustedes tienen también y sus trayectos personales. Pero en términos de la carrera, lo que vamos a ir haciendo es articular algunos conceptos, algunas miradas. El foco va a estar puesto en la tecnología educativa, en este taller desde el codiseño y en el próximo vamos a buscar un cambio de mirada, es decir, desde aquí, desde el inicio hasta aquí venimos viendo la posición y el lugar de los docentes y en el último nos vamos a posicionar en cómo evaluamos proyectos con tecnología, es decir, la mirada va a estar desde otro lugar, ¿sí? Porque en general lo que ocurre con las personas que se forman en tecnología educativa, en diseño de la enseñanza con tecnologías, van asumiendo distintos roles, ¿no? Entonces, esa es una invitación a pensar desde otro lugar. Bueno, pero vamos a empezar con el taller de codiseño que tiene 4 semanas, las próximas 4 semanas. Eh, Bien, sabemos que están terminando con los seminarios anteriores. Semanas se están superponiendo algunas cuestiones y, y les cuento que acá con el equipo docente, como todos docentes ansiosos del primer día, abrimos el aula, a la hora miramos a ver si había alguna participación. No, claro, tienen que leer a las 4 horas, a las 10 horas, al otro día. No, bueno, bueno. Y apareció hoy, en el día de hoy, una sola participación en la comisión de Anaí. Anaí, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, ¿cómo están? Bien. Anaí va a ser tutora de una de las comisiones y acaban de, esta tarde, en este tiempo, en estas últimas horas, una participación que agradecemos porque nos sentimos un poquito más aliviadas. Agradecemos esa participación. Bueno, sabemos que este sincrónico va a inspirar y va a motivar la participación del foro. Y ahora les vamos a contar qué hay detrás de la materia, cómo está pensado este taller y vamos a comenzar a transitar la unidad uno, la primera unidad. Bueno, para comenzar les voy a presentar, ¿hay una manito levantada, Marina Rango? Una mano analógica, me costó encontrar Sí, tu sí, manito analógica. porque yo estoy desde el celular, entonces hasta que encuentro la manito, Muy bien, tarda me un parece rato. bien, estamos Es atentos. más rápido. Sí, yo quería hacer una consulta que no sé si me pasó a mí o al resto, porque yo pude entrar de los textos, estuve mirando todavía, no subí nada al foro, ¿no? Pero pude entrar al texto de Castañeda, ¿puede ser? Y a los otros dos no.
me sale Perdón, como que hay un problema con el enlace. ya Puede pedí la ser, corrección de eso, chicos. Ah, Se arregló en estos días, igual vuelvan a probar. Si alguno tuvo bueno, inconvenientes ahora, en las últimas horas, sí, bueno, me claro, no, avisa yo eso fue ahora y después lo ayer, volvemos a creo. pedir. Sí, Ah, o ayer o antes se de arregló ayer, en el no me transcurso acuerdo. de estas horas. Pero claro, si sí. no pueden entrar Ah, en, bien, bien, en los textos, imposible poder acercarse. Bueno, claro. acaba de hablar Victoria Casco, ¿sí? Victoria es integrante del equipo docente. Victoria, ¿querés saludar? ¿Querés? Bueno, hablé recién un cachito solamente para comentarles esto del arreglo como de los enlaces. Bueno, les agradezco mucho la presencia. Nosotros nos hemos visto en el seminario uno también, con ustedes han estado participando. Veo algunos bootcampers también, me parece, por acá del curso bootcamp. Veo algunas, sí, sí, están dando la mano. Así que bueno, nos hemos visto en varios lados. Bueno, para mí es una alegría estar acá, participar y acompañar a Silvia y al equipo en esta propuesta. Así que bueno, gracias Silvia por la invitación. Y bueno, una alegría estar acá. Y bueno, ahora no, ya nos ponemos a, Brigitte, me parece que te está prendido el mic. Ahí está. Ahí está. Ya nos Bueno, ponemos en tema como sincro. Victoria, un placer que seas parte del equipo. También está Luciana Perillo, en este momento no puede participar, pero nos acompaña desde el backstage de la materia. Y ya les presenté a Anaí, que es parte del equipo tutorial y que está acompañando a una comisión. Y me falta presentarles, o no, seguro la conocen, a María Alicia Rodríguez Jensen, que está por ahí también, veo su cámara encendida. Hola Sí, Ali. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos venimos leyendo hace un tiempito. Algunos están esperando algunas devoluciones que ya llegarán. Han trabajado mucho, viene, esto es una comisión, una corte que ha trabajado un montón, y la verdad que es un placer volverlos a encontrarnos en este espacio. Bueno, aquí estamos entonces las cuatro que formamos parte del equipo y por detrás, obviamente, se imaginarán, está todo el equipo de CITEP acompañando. Detrás de cámaras, en el logo UBA CITEP, hoy nos está acompañando Andrés, que es director de producción multimedial. Y bueno, y también nos acompañan quienes montan en el campus, quienes editan algunas ideas que se nos van ocurriendo de cómo montar el aula, que tiene algunas características y que ya les vamos a contar cuál fue la inspiración para el diseño del aula. Bueno, vamos a comenzar con la materia. Eh, espera, vamos a cerrar esto, ahora sí. Bueno, ahí está cargando, ¿no? Vamos a trabajar con el nombre de este taller, es Estrategias de Codiseño en la Enseñanza. Y aquí hay una palabra bastante particular, que es la que da identidad a este taller, que tiene que ver con codiseño, ¿no? No es diseño, es codiseño. Seguramente acá en el grupo hay gente de diseño, de las carreras de diseño. ¿Hay alguien de diseño? Hay. Sabri, Chao, ¿alguien más? No veo si están poniendo en el chat, pero parecería que no. Tenemos poca gente de diseño, ¿no? Bien, esta particularidad nos va a posicionar desde un lugar particular para pensar la enseñanza. Hay un diseño, hay un codiseño, hay un otro con el que vamos a pensar esta propuesta de enseñanza. Por eso ponemos como tres palabras claves. Vamos a abordar la enseñanza, las estrategias de enseñanza, la tecnología, que es parte
de la identidad de toda la especialización y el diseño, ¿no? Es un enfoque distinto a pensar la enseñanza desde otro ámbito. Y entonces entendemos el codiseño como algo epistemológico, como un modo de mirar esta enseñanza, como un modo de posicionarnos frente a cómo pensamos, qué incluimos, de qué manera lo incluimos, qué es lo que buscamos en la experiencia que diseñamos de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y algo que vamos a cruzar y que es parte importante de la unidad 1 está relacionado con eh, cuestionar las narrativas dominantes de la tecnología educativa. Hay algunos modos de pensar la tecnología que son objeto de estudio para nosotros en esta unidad y que tiene que ver con los 3 textos que ustedes tienen en la unidad 1. No son textos extensos. Lo que buscamos es que podamos reflexionar sobre algunas cuestiones que parecerían invisibles o que parecerían eh, que no tenemos en cuenta a la hora de pensar de qué modo se articula la tecnología digital en nuestras propuestas de enseñanza. La organización de este taller está organizado a partir de 4 unidades, 4 semanas, no 4 unidades, 4 semanas de tiempo. La primera semana estamos abordando la unidad 1, cuyo título es Interrogar la tecnología para codiseñar la enseñanza. Y entonces ahí vamos a trabajar justamente en la tecnología educativa como campo de conocimiento y el codiseño como estrategia para pensar la enseñanza. En la unidad 2 vamos a aprovechar esta idea de pensar e interrogar la tecnología para posicionarla desde otro lugar. Por eso la llamamos enseñanza expandida. Esto tiene que ver con cogniciones distribuidas. ¿Qué cuestiones, qué habilidades cognitivas delegamos en las tecnologías disponibles de la época actual? ¿Cuáles fuimos delegando en las últimas décadas? ¿Qué habilidades cognitivas y de qué manera esta cognición distribuida se entiende de manera integral y compleja? Para esto para abordar tanto la unidad 1 como la unidad 2, vamos a estar apelando no solo a bibliografía relacionada con la enseñanza y el diseño, sino también a bibliografía que nos va a desafiar a pensar cómo hoy, cuáles son las concepciones actuales de las cogniciones para correr del centro al humano como el único cognosciente y el único que tiene esa capacidad de conocer y de pensar. Para esto vamos a tomar textos como Mentes Paralelas de Laura Tripaldi y quería leerles ahora, para comenzar, una frase de su libro, Mentes Paralelas, eh, que, que hemos tenido el privilegio con el equipo de CITEP de presenciar su presentación en el Malva el año pasado, en mayo del 2024, y a estar hablando con ella. Pero miren lo que dice en uno de sus capítulos. Frecuentemente se sugiere que el progreso tecnológico es un destino ya escrito, pero en verdad hay muy poco de determinismo en el desarrollo de las tecnologías que utilizamos. El camino que permite que una nueva tecnología salga a la luz es cualquier cosa menos lineal. Es crucial que tengamos una mirada crítica sobre este proceso si queremos comprender la tecnología no como una caja de Pandora que nos ha caído entre las manos, sino como una red que se teje de a un hilo a la vez y en la cual nuestras perspectivas culturales y personales tienen un peso incalculable.
Y seleccioné este párrafo porque hay algo que me parece que nos interesa especialmente en estos contextos actuales cuando decimos, cuando dice, si queremos comprender la tecnología no como una caja de Pandora que nos ha caído entre las manos, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que en este momento actual la inteligencia artificial generativa es como una caja de Pandora que nos cayó, está aquí con nosotros, ¿no? Acá hay gente de ingeniería que sabe que esto es un proceso, sí, Mm. acelerado, pero hay antecedentes, ¿no? Y lo miro a Diego Racero, director del CETEC, que es como el CITEP en la Facultad de Ingeniería y con quien dialogamos mucho sobre estas cuestiones. Entonces, es importante porque estas dos unidades lo que van a intentar construir es una mirada de codiseño no situada en un otro humano únicamente, ¿no? Estamos codiseñando. ¿Con quiénes estamos codiseñando? Y entonces lo dejo aquí, ahora vamos durante este encuentro a ir profundizando en esta idea, pero el taller lo que va a ir buscando es que no pensemos que únicamente codiseñamos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con un otro, sino con también agentes no humanos o estructuras, instituciones, normativas, que también, contextos sociales, que también codiseñan con nosotros, aunque esto no esté tan visible. Este es el primer acercamiento a la materia, unidad uno y unidad 2, y nos va a ir llevando a incluir tecnologías del momento actual, inteligencia artificial, enfoques filosóficos sobre la cognición distribuida, enfoques cognitivos sobre la cognición distribuida también, conceptos que no son nuevos en este momento, sino que se vienen construyendo en las últimas décadas para tener una mirada más compleja e integral de la cognición. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Algunos hacen así con la carita y yo voy revisando la- las, las caritas de ustedes, ¿no? Para tener ese feedback tan necesario que necesitamos para ver cómo vamos, ¿no? Bien. Eh, Michael Jackson dice que son las típicas frases que usamos los docentes. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien la usó esta frase? ¿O similar? Sí, ¿no? Bien. Michael Jackson dice en sus libros Enseñanzas implícitas y también Prácticas de enseñanza, no son libros nuevos, dice, son frases típicas que usamos los docentes para calmar la incertidumbre de lo que significa enseñar, que no tiene nada que ver con el proceso que atraviesan quienes cursan, nuestros estudiantes, que no tiene nada que ver con el aprendizaje y que de la manera para calmar nuestras incertidumbres usamos estas frasecitas, estas muletillas. Hasta acá vamos, avanzamos entonces. La semana 3 va a invitarlos a elegir. Uy, no, me estoy pasando. Va a invitarlos a elegir. O van a elegir la unidad 3 o la unidad 4. Ambas no van a poder por cuestión de tiempo. Igual si ustedes tienen tiempo pueden recorrer todo lo que allí va a estar disponible. Es decir, la unidad 3 y la unidad 4 van a estar visibles para todos los que cursan el taller, pero solamente van a tener que elegir uno para hacer las actividades. Es una propuesta que va a ir buscando este codiseño, esta cognición distribuida desde una dimensión ética y más existencial del diseño educativo. Quienes elijan la unidad 3 van a estar más preocupados por las cuestiones más del estilo de Hannah, de Haraway, de decir lo planetario, los recursos. Por eso el título es Codiseñar desde la Tierra, la pedagogía en clave planetaria. Van a estar más preocupados por lo ético y por la dimensión
geopolítica de las tecnologías digitales y nuestras propuestas de enseñanza. Quienes elijan la unidad 4 van a estar más preocupados por quiénes son nuestros estudiantes, por las subjetividades, si cambian las subjetividades con las tecnologías digitales actuales, presentes o no, o seguimos siendo los mismos, de qué modo habitamos este mundo con estas tecnologías. Y aquí vamos a apelar en la unidad 3 y en la unidad 4 a distintos autores que van a ir como desafiando modos de pensar y de comprender cómo pensamos nuestros diseños de enseñanza. Y la unidad 5 tiene que ver con la imaginación, con codiseñar pensando en lo posible, no en aquello que podríamos imaginar a partir de aquí, un ejercicio para poner en juego todo el recorrido que venimos haciendo en estas unidades. Esta es la propuesta. Ahora vamos a comenzar con la unidad 1, interrogar la tecnología para codiseñar la enseñanza. Y lo primero que queremos compartir con ustedes son algunos interrogantes que formaron parte de este diseño de esta propuesta de este año. ¿Qué significa diseñar prácticas pedagógicas en este contexto acelerado y en constante movimiento? ¿Cómo pensar con tecnologías? Miren, pensar con tecnologías, no a través de ellas. No se trata de elegir qué herramienta utilizo, sino cómo pienso con estas tecnologías. ¿Qué relaciones de poder, afecto, conocimiento habilitamos o bloqueamos cuando elegimos una herramienta o un entorno? ¿Y qué permanece, qué se transforma y qué necesitamos reinventar o repensar? Estos son algunos de los interrogantes que motivaron este diseño de este programa que quería compartir con ustedes, que fue inspirado en el diseño del aula. A ver, esperen que voy a mostrarles. Aquí está. Lo voy a abrir primero. En una página web que, por cierto, les recomiendo, donde muchos de los autores que forman parte del journal que les voy a mostrar, a ver, acá está. Bueno, ahora les voy a mostrar un journal de ensayos. Muchos de los autores que están en este journal forman parte de la bibliografía de la materia a través de los textos y los libros. Eh, y el journal es una propuesta estética que ustedes van a reconocer similar porque nuestro diseño de este aula está inspirado en este espacio y les quería compartir, se los quería compartir. ¿Estamos viendo? Se está Esto, cargando todavía. Está cargando. ¿me avisan Ahí cuando sí, Ahí ahí está, está, ahí se ve. Ahí está, se ve, perfecto. Este es ahora les dejo el enlace en el chat. Esta página, el modo en el que está pensado, son todos ensayos de autores diferentes, van cambiando y cuando en julio con el equipo docente vimos esta página, dijimos, queremos replicar este diseño en nuestra aula. Y logramos lo que ustedes ven en el aula de Moodle, logramos eso. Pero ustedes tienen aquí la inspiración de cada uno de estos recuadros, es un ensayo diferente y muchos de los autores que forman parte de este journal son parte de la bibliografía que nosotros vamos a compartir. Les dejo aquí el enlace para quienes quieran acercarse a este modo de compartir textos, que son ensayos, pero también
plataforma nos está invitando a una experiencia de acercarnos a esos textos de manera distinta. Voy a poner aquí en el chat. Ahí estamos. Bueno. Muy bien, esto para el backstage, ¿no? Para que sepan qué es lo que inspiró el diseño del aula, que por cierto nos trajo algunos desafíos importantes para resolver y lo logramos de la manera en la que ustedes lo están viviendo en este momento. Bueno, vuelvo a compartir pantalla ahora con el Power para avanzar un poquito más. Cierro la página. Y ahí está cargando, ¿no? Ya está, sí. Muy bien. Bueno, cuando pensábamos la materia, buscábamos entonces reconocer que en este codiseño intervienen distintos actores. Y esto parecería como una constelación compleja, en donde hay cruces, donde se cruzan, donde se superponen lógicas y dinámicas distintas. Y entonces vamos a avanzar en una propuesta inicial para conversar con ustedes sobre promesas, mitos y soluciones. Y le voy a dar la palabra a Vicky. Vicky, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Bueno, esta actividad inicial que vamos a comenzar ahora está un poquito inspirada en algunos de los interrogantes que planteaba Silvia unas diapositivas atrás, y también un poco en la actividad que está planteada en el campus, en el foro para resolver la semana 1, ¿sí? Y tiene que ver un poco con esto de estas promesas, mitos y soluciones que muchas veces se pusieron, digamos, a la tecnología, eh, o digamos, se interpretaron de la relación entre tecnología y educación. Entonces, la consigna inicial para empezar es que, sin repetir y sin soplar, pongamos en el chat, ¿sí?, palabras o frases cortas, no muy extenso, digamos, palabritas o una frase corta si necesitamos con un poquito más, pero acotado. Palabras o frases cortas que den cuenta de promesas, mitos y soluciones que la tecnología, o que suponemos que la tecnología, o escuchamos que la tecnología viene a traer a la educación, ¿sí? Por ejemplo, igualdad, por decir algo. Esa no se puede poner, sin poner, ¿sí? Ya Bueno, tenemos arrancamos. ya tenemos un Bien, mito, reemplazar al docente. eso. Practicidad, acceso. Bien, aprendizaje. Eficiencia y rapidez. Eso está en todos los discursos. Bien. Inclusión, democratización, organización. Acceso. Bien. Tenemos, bien, innovación. Facilitador, las tecnologías como facilitadoras, que van a tener mucho alcance también. Bien. Solución. Intercambio, bien. Acompañamiento personalizado, esa es la vedette de este tiempo. Apoyo, bien, que es infalible también. Bien. Bueno, ¿tenemos alguna más? Sí, mejora. Democratización y equidad, eso también. Que es potenciadora, sí, que viene a modernizar. Bien. Bien. Bueno, y un poco todas estas palabras, ¿no?, representan estos discursos que se vienen sosteniendo, ¿no?, dentro de lo que es el campo de la tecnología educativa, no solamente con la irrupción de la inteligencia artificial, sino con tecnologías anteriores también, y que se constituyen así como mitos, promesas o discursos, ¿sí?, vinculados o al solucionismo, ¿no?, o a la emancipación, ¿no?, y que bueno, es interesante poder ponerlos en discusión. Y eso es un poco, que es disruptiva, que es modernizadora, ¿no?, esta idea de las tecnologías per se haciendo eso, ¿no?
Y un poco ahí, bueno, retomamos y conectamos con esta actividad que les vamos proponiendo en el campus, que un poco va como en esta línea, ¿sí? Eh, Nosotros en el campus los invitamos dentro de la unidad 1 a participar en un foro que requiere como una previa lectura de los textos que Silvia les comentaba al principio, ¿sí? Que ya, bueno, el tema de los enlaces debería estar solucionado. Igualmente, si no, bueno, nos avisan, pero ya pedimos como que se resuelvan y se puedan colocar los enlaces correctos. Son enlaces a 3 textos, y en esos textos, digamos, se trae un poco esta idea de que hay, primero que uno debe reconocer que esos discursos por detrás tienen intereses, pero también esta idea de que hay promesas y hay mitos, ¿sí? Que es importante poder repreguntar. Entonces, ¿cuál es la propuesta que está en el campus montada como para que eso está puesto en el campus? Es decir, estamos trayendo un poquito lo que habría que hacer en la semana, ¿sí? Bueno, la propuesta es poder participar en algunos de los hilos que tienen estas consignas y que un poco se trata de poner en discusión estas ideas o promesas que nosotros identificamos ¿dónde? En los textos. O sea que hay que tener como previa lectura eso, ¿sí? Un aspecto puede ser que yo pueda participar en uno de los hilos en donde voy a identificar promesas, interrogantes, discursos y posicionamientos que están en los textos sobre esta relación que decíamos entre educación y tecnologías y que representan una mirada crítica por parte de los autores a la que yo adhiero. Es decir, los autores lo dicen y yo acuerdo con eso, ¿sí? De todo esto nosotros fuimos dejando alguna pregunta orientadora para ver cómo encarar la respuesta, ¿no? Porque a veces uno pone como la afirmación, pero uno después tiene como que construir la argumentación sobre la base de los autores. Entonces hay algunas preguntas orientadoras también. Otra posibilidad puede ser participar en el hilo donde yo puedo tomar promesas que aparecen en los textos a las que en algún momento adherí, que yo estaba convencido, leo los textos y me doy cuenta que eso tiene algunas objeciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo construyo una mirada diferente, ¿sí? Y puedo ahí también armar un relato justificando con los textos acerca de este nuevo posicionamiento, ¿sí? El otro hilo tiene que ver con promesas que identifico en los textos, que los autores ponen objeciones a eso, pero algo de mí todavía sigue adhiriendo a ese discurso, ¿no? Entonces ahí yo tendría que preguntarme, bueno, ¿qué propuesta es esta que está siendo criticada o a lo mejor ignorada, ¿sí? Pero yo igualmente creo que se puede reivindicar en parte y bajo qué condiciones, ¿no? Ahí también tenemos la pregunta de ayuda. Y después el otro hilo tiene que ver con algunos desafíos pedagógicos actuales relacionados siempre con educación y tecnologías, que a lo mejor no están mencionados en los textos, no están levantados por los autores, pero yo identifico. Y entonces los quiero agregar. Y ahí también poder construir una argumentación sobre eso. Esta es la propuesta del campus, ¿sí? Que requiere, como dijimos, la lectura previa, ¿sí? De los autores y poder ubicar lo que quiero transmitir en algunos de estos hilos del foro que ya abrieron las tutoras y que ya están disponibles para comenzar a participar. Bueno, ¿alguna consulta, algún comentario que quieran hacer? Vamos entonces a avanzar con algo que nos interesaba en el equipo poder compartir con ustedes. Una de los, dijimos que el enfoque de codiseño lo estamos mirando de manera integral, ¿no? Y entonces no solamente codiseñamos con un otro humano, sino que intervienen actores, agentes, instituciones y normas. Y entonces nos parecía que era importante poder hacer una entrada a cómo las normativas también condicionan los modos en los que nosotros podemos o no integrar las tecnologías digitales en nuestros diseños. ¿Quiénes aquí son de otra universidad distinta a la Universidad de Buenos Aires? Hay aquí en el grupo personas, Georgina, ¿de qué universidad sos? Una, bien. Formosa, bien. Sí, sí. ¿Alguien más?
María Alicia dice que sí, o sea, ya sabes quiénes son de otras. Me parece que Pau Rúa, ¿no? Sí, ahí está. Bien, muy bien. Bueno, esto va a ser, eh, a ver, aquí. Eh, bien, esto va a ser interesante, ¿sí? Porque lo que vamos a compartir son eh, algunas cuestiones que están en movimiento y especialmente después de la pandemia, y están en movimiento en las instituciones y en las normativas. Hasta antes de la pandemia, las universidades nacionales contaban con dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Y esos dos circuitos convivían de manera paralela, se saludaban de vez en cuando, pero no había ningún conflicto por ahí. Obviamente, la pandemia, bueno, previo a la pandemia, en el 2017 hubo una interesante resolución ministerial que invitó a las universidades a crear su sistema institucional de educación a distancia, conocido como su sigla SIED, Sistema Institucional de Educación a Distancia, en donde invitó a que cada universidad diseñara qué significaba su sistema de educación a distancia para esa universidad. Y ahí las universidades empezaron a diseñar sus sistemas. Serían como las normas IRAM en otros contextos, como diciendo, bueno, cómo garantizas la calidad en la educación a distancia? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los procesos que se llevan adelante para acreditar carreras a distancia? Y cada universidad creó, la Universidad de Buenos Aires crea su sistema institucional de educación a distancia en el 2018. Algunas universidades empezaron a partir de esa resolución del 2017 a crearlos y otras, frente a la llegada de la pandemia, se apuraron en ese periodo de pandemia a tener su sistema institucional de educación a distancia. ¿Por qué? Porque durante la pandemia las universidades tuvieron toda la normativa, desde acreditaciones, claro, Gabriela hace así, nos acordamos todavía, ¿no? Todo, qué significaba ser alumno regular, cómo se aprobaban las materias, tuvo que revisar un montón de cuestiones para poder dar continuidad pedagógica durante ese periodo de excepcionalidad. El desafío, creo, fue enorme en pandemia, pero el desafío más grande es en la pospandemia. Y entonces, a partir de la pospandemia, palabras que creíamos que entendíamos, dejamos de entenderlas. Hay especialmente una palabra. ¿Qué significa? Y algunos me miran, ¿qué palabra va a decir? Que creíamos antes de la pandemia que la teníamos clara, que todos entendíamos lo mismo y que después de la pandemia no estamos de acuerdo en qué significa. ¿Saben cuál es? ¿Alguien se anima a hipotetizar? Bueno, miren, la palabra presencialidad, clases virtuales, dice Pau. Presencialidad, ya es que no sabemos qué es la presencialidad, ¿no? Que nuestra presencia física es indispensable. Bueno, aprendimos eso, pero en realidad empezamos a decir, acá, ¿estamos presentes ustedes y yo? ¿Esto es presencialidad o no es presencialidad? Algunos dicen sí, hacen asienten, otros siguen pensando. Es que se nos está complicando, miren, ¿no? Palabras que pensábamos que no había discusión, que entendíamos lo mismo. Y entonces voy a compartir ahora sí pantalla para seguir con este. ah, mm, con esto, a partir de esta breve introducción, lo que quiero compartir con ustedes es esto que, que desafía de manera muy profunda a las universidades y a la enseñanza universitaria. Y significa
que en el año 2003, a ver, hasta ahí, en el 2023, perdón, en el 2023, el ministerio saca una resolución, no es lo que están viendo acá, que dice que dado lo que aprendimos en pandemia, la presencialidad, lo sincrónico, como lo que estamos viviendo en este momento, es equiparable a la presencialidad. Dice, nosotros descubrimos esto en pandemia, ¿no? Y entonces dice, ustedes dijeron, bueno, que la presencia física es indispensable. Esto estaría en contraposición con esta resolución ministerial. ¿Qué significa la presencia física? ¿No? Entonces, esa resolución ministerial del 2023 habilita mayores tramos de virtualidad en la presencialidad. Si dice, ok, lo sincrónico, esto que estamos viviendo ustedes y yo aquí, es presencial, entonces en la carrera presencial pongo un sincrónico y es presencial. Entonces, a partir de ahí, del 2023, y esto por profundos debates empiezan a tener lugar para ver, y entonces, ¿qué es la educación a distancia? Si lo sincrónico es presencial, la educación a distancia, ¿qué es? Y esa resolución del ministerio cambia por primera vez la definición de lo que es educación a distancia. A partir de esa resolución, la educación a distancia es todo lo asincrónico. Es decir, esto que estamos viviendo acá no sería educación a distancia, no entra dentro de la definición. Históricamente, la educación a distancia es una modalidad que ha aprovechado las tecnologías disponibles de la época, todas las tecnologías disponibles. Cuando la comunicación telefónica era muy cara y cuando no todos los estudiantes tenían teléfono en sus casas, el correo postal era la tecnología disponible para la educación a distancia. Cuando el teléfono fue más común, se incorporaron tutorías telefónicas. La educación a distancia históricamente aprovecha todas las tecnologías digitales, todas las tecnologías, perdón, de la época para poder dar cuenta de esa modalidad. Desde el 2023, la definición de la educación a distancia cambia y empieza a decir es lo asincrónico. Y entonces una modalidad presencial puede incluir mayores tramos de virtualidad, incluidos tramos de sincronía, como la que estamos viviendo en este momento, como estamos compartiendo en este momento, como si fueran presenciales. Entonces, en ese mismo año, la Universidad de Buenos Aires saca una resolución y esta es la que les quería compartir a ustedes, quienes no son de la Universidad de Buenos Aires. Es importante que tengan esta información porque seguramente en sus universidades se están discutiendo estas cuestiones y también es importante que ustedes tengan como distintas miradas. Para la Universidad de Buenos Aires, después del 2023, existen dos modalidades: modalidad presencial y la modalidad a distancia. La sincronía, como la que estamos experimentando en este momento, no es presencialidad. La presencialidad es definida, miren, como un mismo tiempo y espacio físico no digital. De todas maneras, una carrera presencial tiene la posibilidad de virtualizar hasta un 49%, con procesos de acreditación de la calidad, con presentación de informes, de diseños, de planificaciones, pero una carrera presencial tiene la posibilidad de virtualizar tramos. La diferencia con la resolución ministerial de este 2023 es que al considerar
lo sincrónico como virtual, como presencialidad, una carrera podría virtualizar hasta un 75%. Es decir, que nuestros estudiantes podrían ir presencial físico, no digital, un 25% del tiempo de la carrera. Y esto para la Universidad de Buenos Aires lo consideró como un exceso en la modalidad presencial. Ustedes me dirán, bueno, pero nosotros en pandemia pudimos hacerlo, pudimos lograr esa virtualidad plena. Sí, pero hicimos lo que pudimos como pudimos. No había un diseño, una planificación de esa modalidad. Lo hicimos en un contexto de emergencia para poder dar continuidad pedagógica. Pero post pandemia necesitamos repensarlo. Y entonces los equipos de cátedra, los equipos docentes que quieran llevar mayores tramos de virtualidad, necesitan dar cuenta de un conocimiento de esa modalidad a distancia, del modo en que se despliegan estrategias de enseñanza en una propuesta virtual. Voy a dejar de compartir porque vi que el chat empezó a tener algunas, me aparecen, pero no lo puedo leer mientras comparto. Estamos reunidos en un mismo, dice Karen, tiempo y espacio dentro de este Zoom. Estamos reunidos en un mismo tiempo y espacio digital. Sí. Exactamente. Este es un entorno digital. Para la Universidad de Buenos Aires, la presencialidad es compartir un mismo tiempo y espacio no digital. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto son sutilezas, pero son necesarias para poder entender de qué estamos hablando y cómo entonces los marcos normativos van a codiseñar con nosotros la propuesta, porque somos docentes de una institución, no podemos codiseñar sin tener en cuenta ese marco normativo que habilita, qué cosas habilita, qué cosas no, y si quiero hacer cuestiones, que quiero virtualizar mayores tramos, voy a necesitar ver si necesito permisos especiales, si necesito presentar una justificación pedagógica, si necesito dar cuenta de competencias digitales del equipo docente, diferentes cuestiones que van a ir marcando esto, ¿no? ¿Cuál es la justificación o considerando de la resolución? ¿De la resolución, Georgina, ministerial, me estás hablando? Me parece que se retiró. Ah, Sí. justo, uy, pobre Pero, Georgina. pero abajo puso, no, pero abajo puso resolución ministerial, digo, estoy de acuerdo con la UBA. Así que entiendo que iba Bueno, por la misma bueno, cosa. en realidad tiene que ver con debates importantes que se están llevando a cabo en este momento en una sociedad que está atravesada por esto que mencionamos anteriormente, por una aceleración muy fuerte de las tecnologías digitales que van cambiando el modo en que vivimos, habitamos, nos comunicamos este tiempo presente, ¿no? Entonces, son son interesantes debates para entender cómo algunas cuestiones que creemos estables dejan de serlo por los contextos que vivimos. Cuando estábamos discutiendo esto en el 2023, apareció en ese momento generativa, que vuelve a mezclar todo otra vez y a desafiarnos permanentemente. No solo estamos discutiendo ahora qué significa presencialidad, sino que estamos discutiendo también qué significa lectura, qué significa escritura, qué es leer en la universidad, qué es escribir en la universidad, ¿no? Cuestiones ¿qué significa, cómo evaluamos? ¿Qué significa la evaluación? ¿Qué queremos buscar con la evaluación? Son todos términos de una época apasionante para participar de debates que están construyendo, ¿no? En otras épocas participamos de cosas más estables, en donde, bueno, uno entendía cómo era su institución, seguía, pero ahora están en construcción. Y es apasionante, y tan apasionante es que ustedes eligieron formarse en una especialización en diseño de la enseñanza con tecnología.
¿no? O sea, estamos aquí con un grupo que particularmente está entendiendo que el contexto requiere una formación diferente. Ustedes no están aquí porque quieren poner un Padlet en sus clases. No están aquí porque quieren agregar un Kahoot, están aquí porque están entendiendo la complejidad de estas tecnologías digitales que cambian quiénes son nuestros estudiantes, cambian quiénes somos nosotros los docentes y también cambia quiénes son las instituciones en este contexto actual. Ustedes están aquí porque tienen estas preguntas, ¿no? Porque para conocer herramientas está YouTube y Google y no hace falta una formación integral. Por eso cada seminario, cada materia va mostrando una mirada distinta, ¿no? Pero lo que se están formando como especialistas en diseño de la enseñanza con tecnología requiere poner en escena todas estas complejidades. Voy a avanzar un poquito más para... eh, bueno, entonces, en principio, eh, llegar a estas definiciones tampoco son procesos sencillos, porque sabemos el valor de las palabras y entonces definir qué significa modalidad presencial y qué significa distancia son cuestiones que en otro momento a lo mejor resultarían más sencillas, pero en este contexto no, ¿no? Entonces, eh, bien, la modalidad a distancia en la Universidad de Buenos Aires no es definida por la asincronía o la sincronía. La modalidad a distancia es actividades mayoritariamente a través que se desarrollan mayoritariamente a través de actividades de enseñanza virtuales. Cualquier tecnología disponible porque es una modalidad que requiere de todo lo dispuesto. No es lo mismo que una materia esté, una carrera a distancia esté toda asincrónica, ¿no? Con Victoria Casco, con María Alicia Rodríguez Jensen, con Anaí Culioc, venimos del campo de la tecnología educativa y tenemos mucha experiencia en diseño de carreras a distancia asincrónicas totalmente. ¿Pero por qué? Porque lo único sincrónico era Skype, que tenías que tener el teléfono de la persona y que era privado en ese momento. Ahora con WhatsApp se lo damos a todo el mundo, ¿no? Pero en ese momento conseguir el teléfono de una persona para conectarte a Skype era imposible. Después apareció algo de Google que se llamaba Círculos, que te dejaba hacer una sincronía. Nosotros también usábamos en un momento el chat, los chats que aparecieron, los mensajes de texto para comunicarnos sincrónicamente con los estudiantes, pero no vernos y no hablar, ¿no? Eran mensajitos. Entonces, sabemos que incluso en propuestas a distancia asincrónicas, el vínculo se construye, pero que requiere de una formación docente muchísimo mayor, ¿no? Entonces, pero hoy la tecnología disponible incluye múltiples herramientas asincrónicas y sincrónicas y los docentes que diseñan modalidades a distancia tienen que tener la libertad para poder poner en escena esa propuesta de enseñanza, ¿no? Bien. Entonces, miren, a partir de acá yo voy a dejar de hablar de educación a distancia, aunque ustedes estén cursando una carrera en la modalidad de distancia. Voy a dejar de hablar de educación a distancia, porque el desafío de las universidades no está en la modalidad de distancia, que es una modalidad que tiene un circuito, que una carrera que tiene una modalidad de distancia presenta un proyecto, que es evaluado, que va después al equipo de sistema institucional de educación a distancia de cada universidad, que ahí se discute, se analiza, se aprueba, ese circuito puede ser mejor, peor, perfectible, pero ese circuito está claro. El desafío está en qué tramos de virtualidad se integran en la modalidad presencial. Y entonces nos contaba una profesora de España que yo tenía una estancia académica, nos dice. Logré una estancia académica y entonces le pedí a la Universidad de Cádiz, donde ella trabaja, darlo sincrónico. Y la Universidad de Cádiz le dijo, de ninguna manera.
la modalidad de la carrera que vos estás enseñando es presencial. No existe la posibilidad de hacerlo. Fíjense cómo algunas cuestiones hasta pueden llegar a parecernos en algunas universidades y en algunas facultades y en algunas cátedras hasta rígidos, ¿no? Pero las universidades en el mundo, post pandemia, volvieron a ordenar estos escenarios. Si un equipo de cátedra en la Universidad de Cádiz quiere dar virtual, tiene que planificarlo previamente al inicio de la cursada, entregar un documento, ser aprobado y avisarle al estudiante cuál es ese contrato pedagógico que va a llevar adelante durante la cursada. No tiene la capacidad de flexibilizar el modo en que se lleva adelante la clase. Entonces, a partir de ahora nos vamos a focalizar en la modalidad presencial, en los desafíos que la modalidad presencial tiene para nosotros. Entonces, vamos a hablar de distintos escenarios. Acá decimos formatos. Hay un formato de presencialidad plena, un 100% de presencialidad en el aula y obviamente este equipo docente que da todas las horas, las 2 horas semanales, las 4 horas semanales que le toque en su plan de estudios, las da presenciales en un aula, obviamente con tecnologías complementarias digitales, una simulación, una visualización, el repositorio en el aula virtual para la bibliografía. Obviamente lo digital no es que no está presente, ¿no? Todo lo disponible también para enriquecer ese diseño de la enseñanza, pero sin que esto afecte la cursada. La cursada es 100% presencial. Bien, la normativa habilita que una carrera puede virtualizarse hasta un 30%. Y esto incluye sincrónicos, asincrónicos, con presencia de un docente activa. Este 30% que una carrera puede virtualizar, en general tiene bastante libertad para hacerlo, siempre y cuando esté validado dentro de su unidad académica. ¿Por qué? Porque la que tiene el 30% es la carrera, no cada materia. Es decir, si la carrera integra materias como inglés, que en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires se dan de manera completa virtual, eso afecta el 30% de todas las demás materias, porque ya usó no sé qué porcentaje del 30% de la carrera. ¿Se entiende? Bien. Ahora, entonces, esto no es libre, el docente tiene la libertad de decir 30%, listo, virtualizo, tiene que ser dentro de una carrera pensada. También puede ocurrir que una carrera decida virtualizar más del 30%, pues si elige este camino, que es la presencialidad con virtualización entre el 30 y el 49%, si es así, esa carrera tiene que presentar alguna documentación en el Sistema Institucional de Educación a Distancia. Se asume que este porcentaje mayor de virtualización requiere de un equipo docente más formado en tecnologías digitales. Bien, esto lo voy a saltear. Algunas unidades académicas le dan la posibilidad al estudiante de la bimodalidad. Le dicen, bueno, mira, esta materia al estudiante la tenemos presencial y la tenemos virtual. Vos elegís. El estudiante elige. Si es así, un estudiante, hay que mirar cuál es el trayecto que hace el estudiante, porque un estudiante no debería superar el 30% de virtualización en el trayecto de su carrera. ¿Se entiende? Puede elegir el estudiante, pero alguien le tiene que decir, no, ya usaste tu cupo completo. Ahora te toca todo presencial. A ver,
Si nosotros nos diéramos cuenta que en realidad nuestros estudiantes requieren mayores tramos de virtualidad, tenemos siempre la posibilidad de pasarnos a la modalidad de distancia. Pero esto implica presentar una carrera nueva, con circuitos de aprobación diferentes. ¿Sí? Bueno, Sí, hay Silvia, una hay una pregunta. pregunta. Ah, perfecto, sí. Sí, Gabriela Baldoni pregunta, ¿y los que somos comunes a varias carreras, doy clase en el CBC? bien, el CBC en la Universidad de Buenos Aires es todo presencial, ¿no? Así que ahí no tenemos la posibilidad de virtualizar un tramo, es presencial por definición. Entonces, después, si uno pertenece a distintas unidades académicas, pueden ocurrir diferencias, pero este marco es general. En realidad, las unidades académicas lo que hacen es respetar este marco general que es de la universidad, ¿sí? Esto tampoco está inventado por la Universidad de Buenos Aires, está ordenado. La resolución ministerial del 2017 dice esto exactamente. La única que quiso generar un condimento que está un poquito picante en este momento es la del 2023 que instala esto de la sincronía en la presencialidad, ¿no? Pero de última se trata de la diferencia entre la resolución ministerial y la resolución de la Universidad de Buenos Aires es un tema de porcentajes, ¿no? De cuánto mayor o menor virtualización se habilita. Y también tener en cuenta esto, que no es lo mismo que pandemia. En pandemia estábamos todos encerrados, estábamos todos, no teníamos, estábamos nada más que en este lugar, pero cursar en la sincronía, ¿qué significa? ¿Significa que puedo cursar como estudiante una materia mientras estoy en el subte? ¿Eso es cursar una materia? ¿Puedo cursarla mientras estoy haciendo otra cosa? ¿Eso es cursar? O sea, ahí entramos en cuestiones cualitativas de qué significa ser un estudiante en nuestras carreras, en nuestra formación. Y ahí veo que Marina está haciendo señales y quiere... nadie usa la manito digital, me encanta. Bueno, bárbaro. No, yo solamente acotar una cosa que estábamos en cátedra de esto, la conformación de un estudiante universitario que no pasa por la institución física, que no tiene contacto con sus compañeros, con algunas cuestiones que hacen a la lógica de la institución y demás, estando ahí, eso parecía como algo que se sentía un poco en la virtualidad. Yo estoy en CBC, entonces es como el ingreso, es pasar a formar parte de la vida universitaria. ¿No? Lo sentíamos nosotros también, esta ausencia por ahí de conversar con otros colegas profes de otras materias en la sala de profesores, ¿no? O sea, eso nos faltaba un poco. Eh, Ahora que comentas, Exacto. sí, digo, hay algo más en la vida universitaria que el cursar la materia y tener el intercambio con el profe en los temas de, de una asignatura. Se pone en juego, como bien lo estás diciendo, Marina, la vida universitaria, qué significa ser estudiante universitario. A ver, esto significa que una modalidad de distancia no lo logra, sí, pero tiene que estar muy bien diseñada. Y tendríamos que, lo que sí en la Universidad de Buenos Aires se está reflexionando es que también mayores tramos de virtualidad en la presencialidad implican revisar algunas cuestiones de los regímenes académicos. Por ejemplo, ¿qué significa ser un estudiante regular? Pero ahí hay un montón de detalles, ¿eh? ¿Qué significa ser un estudiante regular? En general, bueno, aprobar los parciales, bueno, tienen distintas condiciones, pero una es la asistencia del 75% de las clases. ¿Y cómo reemplazamos eso? Ah, no te preocupes, por Zoom me ponen el DNI en el chat y ya está. ¿Eso es lo mismo? Ustedes deben tener cámaras apagadas, condiciones que son complejas. Uno puede decir, bueno, pero en la presencialidad también había estudiantes que dejan de prestar atención. Estamos de acuerdo, pero eso no significa que vale todo o que vale cualquier cosa, ¿no? Entonces tendríamos que, ustedes saben
que en esta carrera que ustedes están haciendo de diseño de la enseñanza con tecnologías, la regularidad ustedes las obtienen por estar en este Zoom, la obtienen por participar de las actividades obligatorias. Esto está pensado de esa manera, ¿no? Y les decimos, los sincrónicos valen la pena, y sí, porque tenemos otro diálogo, pero en realidad, bueno, si no lo pudiste, lo podés ver después. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Ver un sincrónico grabado es ver un material didáctico. Estar en un sincrónico es participar de una clase, ¿no? Esto, cuando termine esta clase y lo subamos al aula, deja de ser una clase, es un material. Me parece que ahí Ustedes hay ya tuvieron una materia de materiales digitales, ¿no? una palabra que a uno le resuena y que también suena en el aula, o sea, cuando estamos en el aula física, ¿no? O sea, esto de la participación, el participar, el estar presente en una manera más, más contundente, más viva, ¿no? En el aula, que también uno lo vive, sobre todo con ingresantes a veces que están más tímidos o que tienen, por ahí no saben bien si su participación va a ser bien vista o no, porque tienen esos temores de qué preguntar, qué no preguntar, y que últimamente también hemos notado cierta pasividad en algunos cursos, lo veníamos charlando en una de las cátedras, esto de que nos notamos demasiado pasivos, y cómo estimularlo, que estando en el aula física con ellos uno trabaja otras cosas porque está con el cuerpo ahí presente, ¿no? Que quizá en la virtualidad con gente que ingresa es mucho más difícil, no prenden las cámaras y todo, y la participación se diluye. Esa palabra es como clave, me parece. Exacto. Esa interacción docente-estudiante tiene que estar diseñada también, tiene que estar viva, no tiene que estar, no, tiene que estar pensada. ¿Cómo voy a lo que nosotros siempre les preguntamos a los docentes cuando vienen a pedir una asesoría en CITEP, ¿no? Bueno, siempre les preguntamos, ¿qué van a hacer los estudiantes? ¿Qué van a hacer los estudiantes en tu clase? Eso es fundamental, ¿sí? Porque eso te cambia, no qué vas a hacer vos como docente, ¿qué van a hacer los estudiantes? Y si podés responder esa pregunta, empieza allá desde el diseño, ya empezar a movilizar otras cuestiones. Bueno, terrible, ¿no? Normativas, estamos en una clase de política educativa, ¿qué es esto? Yo les voy a dejar el enlace porque esto lo van a tener en la bibliografía. Que acabo de compartir es una página web que en realidad es una especie de infografía con la información más central, con algunas cuestiones que tienen que ver con criterios de calidad, incluidos que en la Universidad de Buenos Aires estamos construyendo un marco de competencias digitales para docentes que está publicado y también les vamos a dejar el enlace. Es un documento que se construyó en el equipo de CITEP durante este año y que a partir de este mes está siendo objeto de análisis por los equipos de las distintas unidades académicas para ver si hay que mejorarlo, para consensuarlo, de qué manera se entiende e integrarlo con los equipos de las secretarías académicas de cada unidad académica. Estamos construyendo qué significa que un docente universitario puede incorporar mayores tramos de virtualidad en un contexto no de emergencia y no de urgencia como fue el de la pandemia, sino en un contexto donde la universidad se piensa de calidad, con planificación y con compromiso por una buena enseñanza, ¿sí? Creo que ustedes en el marco de esta carrera es importante que estos dos materiales que les vamos a dar, que tiene que ver con este que yo empecé a trabajar con ustedes, sobre normativas y el otro de competencias digitales, se los empiecen a apropiar, también para que formen parte de cómo lo reflexionan, ¿no? Ningún documento con tecnología es estable,
porque vieron, cambia con tanta velocidad que también dentro de la fundamentación de estos documentos aparece la necesidad de una revisión frecuente para ver si quedó obsoleto, ¿no? Pero me parece que ustedes están aquí cursando una carrera y que es fundamental que ustedes puedan tener acceso a esto. Bien, seguramente durante estas semanas van a aparecer interrogantes, preguntas, las iremos compartiendo, ¿eh? Pero nos parecía que en este pensar el codiseño de manera integral, la dimensión institucional era importante. Bien, ahora vamos a pasar a que ustedes hagan algo. Vamos, o sea, más que escuchar y asentir y preguntar, que puedan participar activamente de algo para ir empezando la última parte de este sincrónico. Eh, y ahí vamos, tengo que cambiar de pestaña para sabrán que tengo múltiples pestañas abiertas, como seguramente todos ustedes somos esclavos de... hace 2 semanas estuvimos, no sé si alguno pudo participar del segundo encuentro iberoamericano en CITEP toda la semana, y la conferencia inaugural la dio Paula Sibilia, que está el video disponible, y ella decía, acumulamos, ¿no? Llevamos la mochila de PDFs para leerlos en la próxima vida. En esta seguro que no nos alcanza el tiempo. La mochila de PDFs y de pestañas abiertas que nos interesan. Y de repente un día y en algún momento se te reinicia la computadora y te das cuenta que ya no tenés todas las pestañas abiertas. ¿Les pasó? A mí me pasa. Y te agarra una angustia por la pérdida, pero rápidamente te acostumbras porque tampoco los ibas a leer y entonces sabés que después a las 2 horas ya tenés un montón de pestañas abiertas otra vez. Bueno, esos contextos que compartimos, ¿no? Y que somos parte de esta cultura digital. Bueno, entonces, eh, vamos a dividirnos en grupos, ¿no, Vicky? ¿Estás por ahí, Vicky? Estoy por acá, sí, sí. Bueno, vamos a dividirnos en grupos, vamos a tener este, unos minutos, ahora vemos cuántos minutos les damos, y la idea es que puedan compartir algunas de estas cuestiones. ¿Qué actores visibles e invisibles participaron del diseño de una experiencia de enseñanza? Tienen que elegir una experiencia, una clase. Se van a encontrar en grupo y van a decir, yo enseño química, yo enseño diseño, yo enseño lo que enseñen. Ustedes sí, la materia que enseñan, elijan una y empiecen a pensar, o pueden empezarlo en general, qué actores visibles o invisibles entienden que participaron en el diseño de la experiencia. Si ustedes se dan cuenta de esto, humanos, no humanos, normativos, institucionales, materiales, afectivos, otros. ¿Quiénes tomaron decisiones y desde dónde? ¿Qué ausencias o silenciamientos identifican? La verdad que en este diseño participó más la normativa y a ver si llegaba al 30% o me pasaba o si respetaba esto, que otras cuestiones puede ocurrir a veces, ¿no? Bueno, estas son preguntas que les hacemos para empezar a movilizar un poco estas ideas, ¿sí? Tampoco tienen que ser muy acabadas. Para esto les vamos a dar 7 minutos. Eso no lo tenían que ver, pero acá estamos. Eh, Les vamos a dar 7 minutos para trabajar y a los 7 minutos lo que haya surgido, no importa si son ideas acabadas, sino parte de lo que ustedes hayan conversado. Bueno, aquí están volviendo la mayoría, el tiempo fue cortito, pero estamos dando inicio, ¿sí? A que movilice pensar desde otro lugar, ¿no? Fíjense como cuando hablamos de tecnologías, no tiene que ver únicamente con la tecnología digital, si funciona o no funciona, sino un montón de otras cuestiones que cruzan
por qué se diseña de la manera en que se diseña. Pero queremos escucharlas y escucharlas. Cuéntenme, qué discutieron o qué compartieron o qué llegaron a decir en el grupo? Yo estuve en un grupo con Verónica Moniño y Natalia Órdenes. Y me dijeron que hable yo, así que voy a contar. Vocero Bueno, oficial. sí. En el caso acá en ingeniería, yo este cuatri, desde que empecé a dar clase, estoy en una de las aulas híbridas y uso la tele para dar clase usando Notebook LM. Para mí, hay una decisión institucional de incorporar la inteligencia artificial en toda la vida transversal de la facultad, y el gran actor para mí es el Agentic RAG, que es el sistema, la tecnología que hace que funcione Notebook LM. Inclusive lo que yo le contaba que hacemos siempre, hay una clase particular a donde usamos las 3 horas para mostrarles a los chicos cómo resuelve un mismo problema. Dividimos en 3 grupos y a un grupo le hacemos usar un chat de los públicos comunes como Quen o como ChatGPT. Otros usan Notebook LM y otros usan un sistema de Agentic RAG que diseñamos nosotros. Que ese lo tengo que manejar yo porque todavía no está para publicarse, pero el sistema de Agentic RAG está hecho pura y exclusivamente para resolver problemas de física, y ese resuelve los problemas y, digamos, no falla casi nunca y se puede controlar. El otro, en el 90% de las veces, y el ChatGPT es bastante menos preciso que los otros dos. Entonces ahí les aprovechamos para explicarle un poco cómo funciona todo eso, las ventajas de trabajar sobre contenido propio y demás. Diego, me encanta porque usaste otra palabra para arrancar tu exposición que está siendo parte de los debates más intensos en las universidades. ¿Cuál fue la palabra? Agentic RAG, No, no, agente. eso es más técnico, no todos Ah, te seguimos. No, hay otra más. Hibridación. las Claro, aulas híbridas, híbrido. sí. Él dijo el aula híbrida. Bien, pues el aula híbrida también no sabemos qué significa, ¿sí? Eh, en mi tesis de maestría en el 2011 usé la palabra híbrido en un montón de páginas. La fui a buscar el año pasado. Dije, a ver, yo que había puesto en el 2011, bueno, estaba la palabra híbrido, pero era una cosa diferente. ¿No? La hibridez en los formatos, en los lenguajes, audio, texto, imagen, sonido, bueno, video. En pandemia, lo híbrido se transformó en el modo de poder entender cómo volvíamos a la presencialidad, burbujas, ¿se acuerdan? Aforos, todas esas palabras que formaron parte de cómo nos teníamos que organizar institucionalmente. Bueno, en la pospandemia estamos complicadísimos también con esa palabra. ¿Qué significa híbrido? Porque además es muy interesante el tema. La palabra lo híbrido, todos lo entendemos, parecería. Hubo un plan de virtualización de la enseñanza del ministerio con subsidio para la compra de equipamiento para aulas híbridas, pero la palabra híbrido no figura en ninguna normativa, ni en la ministerial, ni en la de la Universidad de Buenos Aires, en ninguna aparece la palabra híbrido. Por eso en el enlace que les voy a dar con la presentación que hoy empezamos, aparece también la necesidad de decir para la institución qué es híbrido, para que no suceda cualquier cosa. No sé si son definiciones perfectas, pero entendámonos, porque saben lo que pasó en en la Universidad de Buenos Aires. Lo que hicimos fue un estudio de todas las resoluciones que cada facultad tiene escritas en el último año sobre virtualización. Y todas usan palabras distintas. Algunas dicen online, otras dicen virtual, otras dicen híbrido, otras dicen digital, para decir lo mismo o para decir cosas distintas. Y entonces aparece la necesidad de consensuar unas
terminología que podamos entendernos. Después discutamos si estamos de acuerdo con la definición, pero decimos, a ver, todos los que querramos hacer esto se menciona de esta manera, para que también los estudiantes, los docentes, los no docentes y todos los que formamos parte de una universidad podamos tener un marco común, ¿no? Un diccionario común para Mm. entendernos. Así que, Diego, yo evité en la presentación no meterme en ese lío, pero vos trajiste aquí esta palabra y está excelente. Bien, ¿qué más en otros grupos? ¿Qué salió? Silvia salió de lo híbrido, a mí me sirvió el grupo que estuve con María Gabriela Muñoz y Laura Margulis, ¿no? Perdón, para hacer catarsis, porque yo también trabajo en una universidad privada donde tengo que dar clases híbridas. Y las clases híbridas son las mismas clases de siempre, en las que me conecto en un Zoom y el que quiere va al aula y el que quiere se queda en su casa como conectándose a Zoom como si prendiera la radio. Entonces me viene obligando desde que volvimos en esta pospandemia, desde que volvimos a la presencialidad, a repensar todas las clases para ver cómo hacer para una misma aula captar y trabajar la atención como si estuviéramos todos juntos de manera presencial cuando no lo estamos. Entonces, bueno, ahí qué actores aparecen. Bueno, y pensaba en los textos que hablamos, cómo las definiciones económicas no empiezan a aparecer y la cuestión del negocio con la educación y la pedagogía muchas veces y la didáctica queda corrida. Y bueno, a pesar de todas mis argumentaciones y las veces que hablé con directores de carrera, vicedecanos y con quien sea, nadie le importó y no, bueno, a los chicos les sirve seguir yendo, seguir conectándose porque en vez de faltar están ahí y si no, después ven la clase grabada y ya está. Esa es toda la resolución. Y bueno, nos genera mucho trabajo y mucha angustia al mismo tiempo, ¿no? Esta Absolutamente, modalidad. porque nosotros hemos escrito en CITEP sobre estrategias híbridas en el momento en que la pospandemia te obligaba a hacer los aforos y esto era parte de lo que había que hacer porque no había otra manera. Y esto implica desafíos importantes para el docente que tiene dos audiencias con lógicas de comunicación diferentes, con turnos del habla distintos y con una necesidad de que ese docente tenga asistencia de otras personas para poder llevar adelante de la mejor manera y con la mejor calidad, ¿no? Esa clase. Eh, bueno, fíjense cómo emergen cosas que no estuvieron pensadas, pero que son parte de los problemas reales y de los contextos reales en donde nuestras prácticas se llevan adelante. Tu diseño de la enseñanza está codiseñado en ese contexto con una posibilidad que se te escapa, o sea, ¿cómo diseñas la enseñanza? No sabes cuántos estudiantes van a estar en el aula física, no digital, y cuántos van a estar en la digital, no lo sabes. ¿Cómo se diseña eso? ¿No? Entonces, tenemos que asumir que hay un actor muy fuerte que está condicionando ese diseño de esa enseñanza. ¿No? Y esto también, este enfoque que estamos queriendo buscar con el tema de codiseño pensando en otros actores, visibles, no visibles, es visibilizarlos para no depositar la responsabilidad, en este caso del diseño, a un equipo docente que se encuentra con una situación que le excede, ¿no? Y que podríamos acomodarnos, podríamos entenderla, pero hay cuestiones que forman parte de lo que queremos lograr en nuestros diseños de la enseñanza y hay otras cosas con las que tenemos que convivir y entender. Bueno, gracias, Pau. ¿Otros? ¿Hay otro grupo? Hola, Adrián acá. Ahora quiero comentar lo que hablé con Florencia, pero antes quería retomar algo que dijiste vos recién, que es la disponibilidad, digamos, porque, por ejemplo, la cátedra en la que trabajo yo, de Sociedad y Estado, es enorme. Y habíamos empezado a usar la plataforma, digamos, el aula virtual en un momento, separando, haciendo solapas, como para tener ahí un espacio de vinculación comisión por comisión, digamos, ¿no? Cada docente tiene un espacio. Bueno, en un momento nos pidieron que por favor la dejáramos de usar porque se generaba mucho tráfico y se caía y es más, ponía en tensión aparentemente todo el campus. Entonces ahí tuvimos que frenar con eso y volver al viejo Classroom que usábamos en un momento, digamos, no es obligatorio porque en el CBC es presencialidad plena, pero a veces ahí lo usamos como repositorio, alguna cosa,
y eso, pensando en la institución, ¿no? Nos pidieron, bueno, che, no, porque esto colapsa. Así que eso fue bastante concreto. Bueno, Adrián, sí, excelente, excelente el ejemplo porque también el contexto de masividad condiciona ese ecodiseño, ¿sí? Entonces, vos no lo pensemos con la plataforma, ya de por sí. No es lo mismo tener un grupo reducido que trabajar en la masividad, claro, porque eso altera y condiciona las estrategias de enseñanza que el equipo docente y de qué manera muchas de las cuestiones que nosotros diseñamos como docentes en un contexto de masividad están condicionadas porque tengo tantos estudiantes. ¿Qué tipo de evaluación voy a hacer? Bueno, tengo 400 estudiantes, voy a hacer esta evaluación, ¿no? Entonces, es importante tener conciencia de esto, porque tu diseño de la enseñanza podría ser otro. Ahora estás agregando otra cuestión que tiene que ver con la disponibilidad tecnológica, que también responde a esto. Tu diseño de la enseñanza entendía un aula ordenada, con criterios, con la bibliografía, con los recursos necesarios. El Classroom te obliga a un scrolling y una reposición permanente que altera también el modo en que vos trabajás. Ahora, la institución no te ofrece el soporte técnico necesario para poder dar claro. respuesta a la masividad que tiene la misma institución, ¿no? Y estas también son cuestiones importantes. Lo digital es finito, no tenemos capacidad. Cuando nuestros móviles, nuestros dispositivos móviles se recargan de cosas, tenemos que limpiarlos, ¿no? Esto me da vergüenza decirlo delante de Diego Racero, pero los dispositivos, Sí, los recursos digitales son finitos en términos de capacidad, aunque nos parezca que todo está en la nube, nos parezca que la nube entra todo, no. Nuestros dispositivos se quedan sin espacio, sin capacidad de respuesta, sin velocidad y tener más espacio es infraestructura que requiere de presupuestos más altos. claro. Entonces, Bueno, sí, perdón, María Alicia. no, no, perdón, no, perdóname vos. Me pasa que mientras que estás hablando voy pensando que lo que dijo Adrián, lo que comentás vos, me lleva a pensar es, ¿y cuáles son los espacios que me ayudan a codiseñar que son institucionales? O sea, cuando yo elijo el Classroom, ¿qué pasa con la institución donde estoy trabajando? O sea, esa comunicación que sucede ahí, eso que yo le subo, esa actividad o sea, Classroom no está reconocido por mi institución, no dice CBC Sociología, ¿sí? Soy yo, soy Adrián Siofi diciendo vengan acá, vení a este espacio. Bueno, eso también, digo, en la decisión institucional, en cómo se materializa la institución en lo virtual, también nos condiciona el codiseño. Cuando vos te dice institución, no puedo, vos podrías haber dicho, bueno, perfecto, no uso ningún lugar virtual, volvemos a la presencialidad, vayan a comprar los textos, les dejo acá las guías y qué sé yo. Sin embargo, hay algo que nos ofrece la virtualidad o estos espacios asincrónicos que elegimos para fortalecer el acompañamiento, eso lo elegimos al momento de codiseñar, pero también nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y cuánto de institucional tiene esto? Porque estamos dentro de qué paredes, aunque sean digitales. Nada, perdón, ¿eh? Exacto. No, Son María Alicia, No, pero sí, perfecto, porque la resolución de la universidad dice que el docente que quiere usar recursos digitales tiene que hacerlos en contextos institucionales. claro, claro, venía por Eso eso, lo... sí, sí, sí. es la misma Bueno, lógica de que doy clase en el aula y no en el bar de la esquina, digamos. Sería claro, una cosa así también. Claro, exacto, exactamente. ¿Podés hacerlo? Sí, podés hacerlo, pero también lo institucional, pero fíjense cómo además interviene lo presupuestario, intervienen un montón de variables de tan distinto orden, ¿no? También una plataforma institucional te garantiza que los datos de tus estudiantes están regulados bajo normas institucionales. En Classroom los datos son del señor Google. Entonces, aunque igual, bueno, ¿no? Moodle es una plataforma en la que las universidades en la década del 90 en el mundo abrazaron porque era la posibilidad de descargar en servidores propios una plataforma de e-learning y poder tener el control de los datos
y respetar esa privacidad. Otros de los temas tan complejos que atraviesan estas tecnologías digitales. Florencia mencionó en el chat hace ya unos minutos bastantes los modelos de aulas invertidas, lo asincrónico, el trabajo autónomo del estudiante. Lo dejamos para el próximo sincrónico. Florencia, Bueno, impresionante ese tema. eso Te vas a igual quedar con las ganas. No vas a, te vas a quedar con las ganas. Yo ya me lo estoy copiando. no me mensaje para el jueves que viene aparte, pero justo hablamos de eso con Adrián también, que Yo nos ya tocó. lo sé, pues ya me contó Ah, cómo es la cosa. Pero bueno, claro, porque además el trabajo empieza a aparecer otro concepto. ¿Qué significa trabajo autónomo del estudiante? Y esto está cruzado con también normativas institucionales del manejo de la organización del tiempo del estudiante en las carreras, donde aparece la noción de crédito en una resolución que invita a pensar las horas de clase más el trabajo autónomo del estudiante. Esto que hacen en la casa, ¿no? Esta tarea para el hogar, que completa el crédito y respeta que un estudiante para cursar nuestra materia tiene las horas que viene a clase, sean de la modalidad que sean, más el trabajo autónomo. Después podemos seguir avanzando en esto, pero en este documento que yo había empezado a trabajar con ustedes, abajo de todo hay es una definición, tiene que ver con qué significa el trabajo autónomo del estudiante, ¿no? Bueno, algo más. Fíjense cómo ustedes trajeron todas las palabras que nosotros quisimos evitar para no meternos en líos, ¿sí? Las trajeron todas. Híbrido, trabajo autónomo del estudiante. Y está buenísimo que suceda esto. Está buenísimo. Es parte de esta construcción que estamos haciendo y de genuinos intereses y desafíos que tenemos como docentes. Bueno, no está terminado este tema ni ahí. Estamos arrancando la materia de ecodiseño. Ojalá podamos aprovechar todos los materiales de lectura que van a buscar que estas preguntas que ustedes tienen tengamos un marco teórico o pistas para poder reflexionarlas de manera más profunda, de manera más compleja, ¿sí? Ustedes viven en las instituciones que estamos analizando y entonces conocen mucho más y esto nos va a permitir hacer puentes con la bibliografía. Este taller tiene que servir para poner en cuestión todo lo que ustedes entienden, comprenden, analizan, ven y experimentan sobre tecnologías digitales en la enseñanza. Bueno, estamos dando cierre a este encuentro. Así empieza el feriado para todos. Esperamos que aprovechen el feriado para participar en el foro y estaremos atentas con el equipo. Vicky, ¿querés hacer la despedida? bueno, les agradecemos mucho a todos y todas por la participación. Este sincrónico nos da como unas bases, pero también es una apertura, siento yo, ¿no? Porque muchas de las cosas que discutimos y que fuimos hablando son, acá decía Marcelo algo re interesante que es esto de que falta construir una taxonomía de palabras. Y lo que nos pasa en el campo de la tecnología educativa es que todas las taxonomías que construimos después las vamos como revisando, ¿no? Porque cambia todo tan rápido que después está todo como sujeto a revisión. Y en algún punto todas estas palabras y todos estos conceptos que hoy Silvia fue como de alguna forma poniendo en discusión, deconstruyendo, volviendo a definir, bueno, de alguna forma nos invitan a seguir pensando cuestiones que vamos a ir desarrollando en el seminario, pero que también después siguen quedando abiertas para seguirlas construyendo en nuestra práctica docente. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas y gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy lindo fin de semana. Gracias igualmente.